En la norteña ciudad de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, los rumores de la presencia de monstruos en la zona de los manglares de ese puerto se hacen recurrentes. Decididos a conocer más, el equipo de Veracruz al Natural recorrió los 500 kilómetros de carretera y llegó al puerto veracruzano para saber de qué se trataba todo este hablar. Llegamos directo a la reunión de trabajo con el biólogo Javier Martos de la Universidad Veracruzana, quien junto a la bióloga Rosina Jiménez nos esperaba en el muelle dispuestos a perder el menor tiempo posible para salir en busca de estos dinosaurios vivientes conocidos como cocodrilos Morelletti. Si bien no es monstruo desconocido ni mide decenas de metros, el cocodrilo de pantano es uno de los reptiles más grandes del mundo y puede alcanzar hasta los 4 metros de largo, llegando a pesar 500 kilogramos. Los cocodrilos viven en zonas tropicales y subtropicales. Les gusta vivir en arroyos, ciénagas, lagunas que están dentro de bosques y selvas, en ríos de corriente lenta y muy raras veces en ríos caudalosos. Se guían con las corrientes del agua, ya que no les gusta mucho nadar. Son reptiles de gran tamaño, de cabeza aplanada y de forma triangular. Su hocico es algo más corto y ancho que el cocodrilo de río, y cuentan con fuertes mandíbulas que poseen dientes muy agudos que se abren con los maxilares. Los oídos se encuentran a ambos lados de la cabeza, mientras los orificios nasales y los ojos de color pardo dorado son prominencias que sobresalen de la misma. El dorso de su cuerpo está cubierto de placas óseas y en la región abdominal y lateral tienen escamas. Los escudos dorsales del lomo son planos y no presentan las altas quillas del cocodrilo americano. Este cocodrilo en particular llega a medir hasta 4 metros de largo, es decir, es un poco más pequeño que el del río que alcanza entre 5 y 7 metros de longitud. Los cocodrilos cuando son jóvenes se alimentan de insectos, caracoles, larvas, ranas y cangrejos. Más grandes se alimentan de peces y los más viejos, que miden más de 4 metros, comen a menudo otros reptiles como son las tortugas, incluidos los cocodrilos jóvenes y pequeños mamíferos. También capturan aves acuáticas. De hecho, en la región de los manglares de Tuxpan se sabe de casos de algunos cocodrilos que se han comido un par de gallinas, pero que no han representado nunca un peligro para los pescadores de la región. En la lancha, tanto la bióloga que se encuentra desarrollando su maestría con estos animales, como Javier Martos y el equipo de Veracruz al Natural, nos lanzamos a la búsqueda de estos esquivos animales. Para llegar a los manglares, debemos tomar la lancha en el río Tuxpan y de ahí navegar por él hasta introducirnos en el estero Túmilco, que nos lleva a los manglares, que aún se mantienen bastante bien, a pesar de la gran carga de contar con un puerto y su población presionándolos diariamente. El estero Túmilco se ubica a 10 kilómetros de la ciudad y puerto de Tuxpan. Los manglares y humedales de Tuxpan se localizan en la parte baja costera y se encuentran divididos por el río Tuxpan. El calor cae pesado y esperamos que esa sea una buena forma de poder ver a los esquivos cocodrilos. Sin embargo, no es fácil, sobre todo porque las poblaciones existentes no son muy numerosas y se encuentran bastante dispersas. Cada tronco o rama nos parecen cocodrilos, pero nada, y mientras avanza el día, un dejo de frustración se apodera de nosotros. Rosina nos dice que es normal, que a veces ella misma no puede verlos porque se esconden muy bien. Los manglares son el espacio ideal para que los cocodrilos cacen y se escondan. El ecosistema del manglar es el conjunto de árboles de mangle que se localizan en zonas aledañas al litoral, principalmente en desembocaduras de ríos, lagunas,
esteros, terrenos con relieve plano y fangoso, periódica y parcialmente inundado por aguas relativamente tranquilas, en estuarios, islas o islotes, en donde no se diferencia la pleamar y la baja mar. El manglar es un ecosistema adaptado, especialmente al suelo salino y condiciones acuosas. Se distribuyen geográficamente en la franja tropical, donde es influenciado por las mareas. El bosque puede adaptarse a condiciones de diferente salinidad, con agua muy dulce hasta agua hipersalina, de ahí su denominación de plantas halófitas, ya que pueden soportar la combinación de ambos. La palabra mangle se deriva de un vocablo guaraní que significa árbol torcido, seguramente haciendo alusión a la arquitectura o forma de la especie rizófora, en las cuales sus rizomas fúlcreos o zancudos le imparten una morfología particular. Sin embargo, desde el punto de vista ecosistémico, el manglar es mucho más que árbol torcido, pues posee una gran diversidad faunística y otros elementos de la biota de las regiones. Por lo tanto, siempre que hablemos del manglar de manera integrada, se deben incluir las especies vegetales dominantes llamadas mangles, la fauna y otros elementos florísticos interrelacionados, junto con los demás componentes naturales como los suelos y las aguas. Las especies del manglar, en general, poseen adaptaciones morfológicas que le permiten ocupar suelos inestables y adaptaciones morfofisiológicas para tolerar ambientes salinos y salobres e intercambiar gases en sustratos con baja concentración de oxígeno. Por otra parte, los mangles tienen estrategias reproductivas como la de los propágulos, que pueden flotar durante periodos largos. Las raíces de los mangles se encuentran parcialmente sumergidas en el sustrato, siendo la parcial área que sobresale la encargada de captar parte del oxígeno que necesita para poder vivir. De pronto aparece un cocodrilo. No mide más de 1 metro y está muy quieto, con la boca abierta tomando el sol en un claro de los manglares. Detenemos la lancha, pero nos pasamos y debemos retroceder, lo que nos hace temer que el animal corra al agua y se pierda bajo la superficie. Afortunadamente no lo hace de inmediato y nos permite apreciarlo en toda su magnitud. Su color es claro, lo que nos habla de su juventud y mantiene su boca abierta como una forma de medir la temperatura ambiente. Los cocodrilos, como casi todos los reptiles, son de sangre fría, lo que los obliga a asolearse por mucho rato hasta que su cuerpo adquiera una temperatura de al menos 38 grados Celsius, lo que le permite realizar movimientos ágiles y al mismo tiempo iniciar el proceso de digestión que finalmente terminará cuando busque una presa y se la coma. Sin embargo, estos animales son temerosos del hombre y antes de enfrentarnos prefieren alejarse, y este lo hace sin pérdida de tiempo. Llegamos a la zona de manglares y con ello aparecen otros animales propios de esas zonas. Desde lo alto de uno de los mangles, un hermoso gavilán caracolero nos observa entre curioso y aburrido. El caracolero común, también conocido como el año caracolero, gavilán caracolero o milano caracolero, es una especie de ave falconiforme que cría de manera residente en América del Sur tropical, las Antillas y el centro y sur de Florida. En México se encuentra en casi todos los sistemas de humedales. Las alas son largas, anchas y redondeadas. La cola es larga. El obispillo y las coberteras infracaudales son blancos. El pico oscuro y muy ganchudo es una adaptación a su dieta, que consiste casi exclusivamente en caracoles de laguna de género Pomácea. El macho adulto tiene el plumaje gris azulado oscuro, con las remeras más oscuras,
Las patas y las ceras son rojas. La hembra adulta tiene el dorso castaño oscuro y el vientre pálido con muchas franjas. La cara es blanquecina con zonas más oscuras detrás y sobre el ojo. Las patas y las ceras son de color amarillo o naranja. Los inmaduros son similares a la hembra adulta, pero la corona presenta franjas. Es un ave de humedales de agua dulce, que anida en arbustos o en el suelo. Pone de 3 a 4 huevos, mide unos 45 centímetros de longitud y 120 centímetros de envergadura. Es una especie gregaria, forma grandes bandas en invierno. El vuelo es lento, con la cabeza hacia abajo en busca de caracoles. Una vez localizado el caracol, lo captura y va a su rama favorita a comérselo. Con una pata se sujeta en la rama y en la otra sostiene al caracol. Mientras lo sostiene con la garra, con el pico hace un agujero en la concha, en la parte más inicial de la espira donde el caracol está retraído y por él lo extrae sin comerse el opérculo. Luego de un rato, sale volando justo en dirección nuestra hasta que desaparece. Mientras avanzamos por la zona de los manglares, los característicos cangrejos rojos aparecen y desaparecen de nuestra vista, tratando de determinar si somos o no un peligro para ellos. El cangrejo trepador es omnívoro y depreda al cangrejo del mangle, y aunque come algunas flores, se alimenta de todo lo que puede conseguir, por lo que no se hace raro verlo comer otros cangrejos, carroña y peces muertos que abundan en la zona de los manglares. La búsqueda se hace cansada, ya que a pesar de los esfuerzos, los cocodrilos no aparecen por ninguna parte. La bióloga Rosina Jiménez nos cuenta que a la fecha ha contabilizado 79 cocodrilos, pero sospecha que hay mucho más. De pronto, otro cocodrilo se nos muestra y esta vez decidimos acercarnos desde atrás para tratar de atraparlo. El plan es retroceder con la lancha y bajar a tierra unos 200 metros antes para ir por detrás del animal que está a un par de metros del agua y capturarlo. La investigadora de la Universidad Veracruzana, junto al productor de Veracruz al Natural, se bajan y el biólogo Javier Martos y el camarógrafo Carlos Becerril se quedan en la lancha para tratar de grabar el momento de la captura desde el agua. Nos acercamos despacio, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera asustar al cocodrilo que a estas alturas del día disfruta del sol. Lentamente nos colocamos en posición al igual que la lancha y a una señal de que la cámara está rodando y todos en sus puestos, la bióloga lanza una manta sobre la cabeza del cocodrilo y de inmediato se abalanza sobre el animal, cuidando de no dañarlo y al mismo tiempo impedir que reaccione violentamente y la muerda. Una vez capturado, sellamos la boca del animal para evitar una mordedura y junto a la experta iniciamos el proceso de medir y pesar al cocodrilo. A diferencia de los mamíferos, los cocodrilos carecen de cromosomas sexuales. Su sexo lo determina un gen termolábil, es decir, un gen cuyas características son fijadas por el calor externo, entre la segunda y la tercera semana de incubación. Cuando la temperatura es cercana a los 30 grados, el animal nace hembra. Cuando se acerca más al límite superior de 34 grados, nace macho. La reproducción se inicia en febrero y termina en mayo. En este periodo se acentúa el instinto de territorialidad entre los machos, asegurando así la selección de los reproductores. Los cocodrilos nacen de huevos, que son de una coloración blanca y presentan una cáscara dura. Las madres de las distintas especies tienen diferentes maneras de incubar sus huevos. Unas construyen nidos tipo agujero y otras en forma de montículo.
El cocodrilo Morelletti no excava su nido, arrastra hojarasca y ramas hasta formar un cono de medio metro de alto por 1,5 metros de diámetro. Cuando concluyen, lo orinan para que la humedad acelere la descomposición del material vegetal y se genere calor. Una vez que la madre ha puesto sus huevos, los protege con su presencia y defiende el nido en caso necesario. Desde la puesta pasan de 65 a 90 días para que los huevos eclosionen y nazcan las crías. El nacimiento es durante los meses de septiembre a octubre. El cocodrilo es muy salvaje, pero solo ataca cuando tiene hambre. Este no caza en la tierra, lo hace en el agua y generalmente lo hace acompañado de otros cocodrilos porque él no puede deshacerse solo de la presa, porque por su estructura física están incapacitados para masticar. Cuando apresa a su víctima, el cocodrilo la sumerge en el agua para asfixiarla y la golpea con la cabeza o la cola. Una vez que la víctima está muerta, estos reptiles giran con su presa y desprenden pedazos de carne de esta hasta que la destazan y así facilitan la forma de comer. Tras la captura, la experta procede a pesar y medir el ejemplar, tomando nota de los datos. Asimismo, se realiza la búsqueda del sexo del animal y una vez que se han tomado todos los datos, el animal es liberado. Determinamos qué sexo era, pues ahora procedemos a lo que es la liberación. Ok, pues buena suerte, compañero. Vámonos, chiquillo. Los cocodrilos están bien adaptados a la vida depredadora y tienen pocos enemigos naturales. Sus placas óseas, llamadas osteodermos, forman una especie de coraza que protege su gruesa piel. Sus dientes, en número de 30 a 40 en cada mandíbula, encajan en unos alvéolos de estas y se imbrican entre sí cuando tienen la boca cerrada. En los cocodrilos, el cuarto diente de cada lado de la mandíbula inferior sobresale cuando cierran la boca. Las mandíbulas de los cocodrilos son lo bastante fuertes al cerrarse como para aplastar los huesos de animales pequeños, pero tan débiles a la hora de abrirse que es posible impedir que lo hagan manteniéndolas cerradas con la mano. Dado que estos animales flotan casi totalmente sumergidos, las únicas partes visibles cuando acechan a sus presas son los orificios nasales, los ojos y parte del dorso. Son los reptiles más ruidosos que existen y emiten sonidos que oscilan entre siseos y aterradores rugidos y bramidos, casi siempre durante la época de apareamiento. En tierra, estos animales se mueven rápidamente por medio de un movimiento de gateo, pero también pueden caminar a 4 patas como los mamíferos. Los cocodrilos son, desde el punto de vista fisiológico, los reptiles más avanzados. Se asemeja a la de las aves. Tienen un corazón con 4 cavidades y sentidos bien desarrollados de sangre fría. Como todos los reptiles, su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental. Estos animales permanecen en estado latente durante los periodos de sequía, en regiones más frías durante el invierno. Las mandíbulas superiores e inferiores están cubiertas con hoyos sensoriales vistos como manchas pequeñas y negras en la piel, la versión del cocodrilo de la línea lateral que vemos en peces y muchos anfibios, pero tienen un origen completamente distinto. Estos nódulos pigmentados están recubiertos de fibras nerviosas que responden al más leve disturbio en la superficie del agua, detectando vibraciones y cambios pequeños en la presión del agua, permitiendo detecten presas, peligros e intrusos incluso en total oscuridad. Estos órganos sensitivos receptores dérmicos de presión, mientras que los aligatores y caimanes solo los tienen en las mandíbulas, los cocodrilos tienen órganos similares en casi todo el cuerpo. La función de dichos receptores en las mandíbulas está clara.
pero aún no queda claro qué hacen los del resto del cuerpo. Posiblemente tengan la misma función que los receptores mandibulares, pero parece probable que tengan alguna función adicional como la de ser receptores químicos. Como en muchos otros tetrápodos, anfibios o acuáticos, los ojos, oídos y narices están localizadas en el mismo plano. Ven bien de día y aún pueden tener visión a color, mas los ojos tienen una pupila vertical como de gato, que también les da una excelente visión nocturna. El iris es plateado, una capa de tapetum lucidum detrás de la retina que refleja la luz. Aumenta enormemente su habilidad para ver con poca luz. Esto también hace que sus ojos brillen en la oscuridad. Un tercer párpado transparente, la membrana nictitante, protege sus ojos bajo el agua. Pero no pueden enfocar bajo el agua, lo cual significa que otros sentidos son más importantes cuando ellos están bajo la superficie. Terminando el proceso de marcaje del animal, decidimos que por la hora sería aún más difícil ver otro cocodrilo, así que volvimos al campamento ubicado en Tuxpan. Al día siguiente decidimos ir por otro brazo del manglar de Tuxpan a ver cómo nos iba en la búsqueda de los esquivos reptiles gigantes. Tomamos la lancha y salimos al río Tuxpan, pero como si el destino nos diera un aviso, el motor de la lancha se apagó justo a la mitad del enorme río por donde pasan decenas de barcos de enorme tamaño. Fallos técnicos. Entre bromas y en serio, decidimos remar hasta la orilla e intentar encender el motor en la seguridad de la ribera. Algo en las grabaciones, ahorita tenemos un problema con el motor, pero nuestro ingeniero Máximo está trabajando en ello. Voy a empezar Así es. Y afortunadamente, después de algún tiempo, el motor de 4 tiempos hizo su labor y encendió. En la lancha el ambiente era de mediano optimismo, pero nadie decía nada. Todos mirábamos a la orilla y nada, no se veía ningún cocodrilo. Pasó el tiempo y logramos ver otro ejemplar. Ya eran 3, pero curiosamente de pequeño tamaño. Parecía que los grandes adultos estaban decididos a no dejarse ver. El paisaje de los manglares es sin duda maravilloso, pero lo que queríamos grabar eran cocodrilos y la frustración nuevamente se empieza a apoderar de todos. En las aguas que esperamos nos muestren a estos enormes saurios contemporáneos se encuentran miles de especies como sábalos, tilapia, pez gato, jureles, lisas, robalos, además de una enorme gama de caracoles y crustáceos. Sin embargo, en este viaje han sido esquivos y no es para menos. Por miles de años los cocodrilos han sido capturados por miedo inicialmente y luego por su piel, carne, grasa y hasta los dientes. Una de las formas que se han desarrollado para terminar con la cacería ilegal de estos animales ha sido la construcción de granjas de cocodrilos que son criados en cautiverio y utilizados como proveedores de los recursos de piel y carne y todo lo que se pueda utilizar. Con estas granjas se han evitado la matanza de animales en su entorno natural, aunque todavía existen personas que cazan cocodrilos por diversión o para comercializar su piel en forma ilegal. Está en nosotros y las autoridades federales proteger esta especie que, si bien no está aún en peligro de extinción, se encuentra en una etapa previa a ello, lo que nos da margen para liberarla de la desaparición de nuestros humedales.